Bueno, bien, vamos a hablar pues de un tema que es muy importante, sobre todo, aquí pongo calentamiento y vuelta a la calma en el entrenamiento, pero sobre todo lo primero, el calentamiento. Ya hay un vídeo en mi canal que hablo del calentamiento. Aquí voy a dar un poco más de información sobre ello, ¿eh? Sobre todo el por qué es importante. Hay razones fisiológicas que son clave para hacer un buen calentamiento. Y tenemos que pensar que muchas veces nos centramos solo en el entrenamiento, entrenar o vamos a competir y salimos sin realmente hacer un buen calentamiento. Es una fase que es clave en el rendimiento. Vamos a ver por qué. Bueno, esto está bueno, sacado de un libro de fisiología, está en todos los libros de fisiología y básicamente lo que nos dice este gráfico es que con el ejercicio, al inicio del ejercicio, hay un déficit de oxígeno a nivel muscular, a nivel del sistema muscular, hasta que bueno, pues ya llega un punto en donde ya el músculo tiene oxígeno, aquí hay un rendimiento óptimo y después de hacer ejercicio hay una fase de recuperación en donde hay ya no un déficit, sino lo que se llama una deuda de oxígeno. Nos vamos a centrar sobre todo en esta primera fase, en esta fase de aquí, en donde hay un déficit de oxígeno en el inicio de la actividad deportiva, cuando empezamos a correr, cuando nosotros, claro, no lo pensamos y no somos conscientes de ello, pero cuando salimos a correr, los primeros minutos hay un déficit de oxígeno. ¿Por qué hay un déficit de oxígeno? Y en esos primeros minutos es imposible conseguir un buen rendimiento. E incluso si el entrenamiento es un entrenamiento clave, en donde tenemos que hacer un ritmo controlado o unas series, si no hemos hecho un buen calentamiento, esta deuda de oxígeno se va a llevar ya no solo en la fase inicial del entrenamiento, sino durante todo el entrenamiento. Seguro que todos vosotros habéis tenido algún día en el que, bueno, pues no habéis calentado bien y como consecuencia de un calentamiento mal realizado, el entrenamiento, pues no hay buenas sensaciones, los ritmos no salen bien y habitualmente pues salen mejor las últimas series que las primeras, ¿no? Incluso en muchas ocasiones, a pesar de hacer un buen calentamiento, tenemos series o repeticiones de 1000 metros, de 1 kilómetro, y como que las primeras nos cuesta más, o cuando salimos a rodar, al principio nos cuesta y luego como que, bueno, pues entramos en esa fase en donde todo va muy rodado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en esa primera fase del entrenamiento hay una deuda de oxígeno, el cuerpo se está preparando para la actividad deportiva que nosotros ya estamos realizando. Entonces, hay un periodo en donde el cuerpo, bueno, pues todavía se está preparando para esa actividad deportiva, cuando nosotros ya hemos empezado a correr. Insisto, esto pues seguro que lo habéis experimentado tanto en series como en rodajes. Entonces, ¿a qué es debido esta deuda de oxígeno? Bueno, pues lógicamente cuando empezamos a correr, el músculo ya le estamos solicitando un trabajo, una contracción muscular, cuando todavía no tiene la vascularización necesaria, no tiene el aporte energético suficiente, a nivel mitocondrial todo el mecanismo metabólico todavía no se ha puesto en marcha. Entonces todo esto lleva un tiempo y es un proceso. Y durante este proceso, hasta que ya conseguimos que toda la maquinaria esté en marcha, hay una deuda de oxígeno, ¿no? El oxígeno no está llegando al nivel que el músculo está requiriendo, que requiere en ese momento. Entonces, por eso es fundamental un buen calentamiento. En el calentamiento lo que hacemos es evitar esta deuda de oxígeno, de manera que cuando empezamos realmente el entrenamiento, ya hemos hecho un calentamiento previo. En ese calentamiento previo, pues ya hemos permitido una vascularización adecuada, que el sistema metabólico esté ya en marcha, que a nivel mitocondrial la mitocondria pues ya esté preparada bueno, pues para generar ese ATP, esa energía. Entonces todo esto pues debemos hacerlo en el calentamiento. Claro, lógicamente no implica que tengamos que calentar en todos los entrenamientos, pero sí es importante que tengamos esto en cuenta, sobre todo en los entrenamientos más intensos y en donde haya un rodaje, tenemos que empezar muy poco a poco. Por eso
Claro, si pongo un entrenamiento, un rodaje a ritmo de 4,50 el kilómetro o 4,55, no puedo empezar el primer kilómetro a 4,55. Tendré que empezar más lento. Y una vez que me pongo a 4,55, mantengo. Aunque, aunque el ritmo medio del rodaje sea más lento del 4,55. No es que haya que hacer un ritmo medio de 4,55, porque entonces, claro, si empezamos a 5,10, tengo que terminar a 4,40. No es lo que quiero. Lo que quiero es ir empezando poco a poco hasta que llegue a un nivel plató de 4,55. Y ahí me mantengo. Bien. Puede ser 2 kilómetros, 3 kilómetros, 4 kilómetros. Bueno, pues el tiempo que el cuerpo requiera. Vosotros lo notaréis. Claro, también esta es una de las razones por las cuales el pulso no es que llegue. Claro, mi pulso tiene que ser entre 140 y 150 a ritmo de rodaje suave. No empiezo a 140, empiezo más despacio, empiezo a 120 y poco a poco se pone a 140. Y una vez que siga a 140, 145, ahí lo mantengo. Bien, entonces, realmente la deuda de oxígeno ocurre por eso, porque el cuerpo necesita un tiempo de adaptación para para que realmente le llegue el oxígeno que el sistema muscular requiere. Claro, cuanto más suave empecemos, menos deuda de oxígeno habrá y por lo tanto menos va a repercutir en el entrenamiento. Y por supuesto ya ni que hablar de la competición, ¿no? Por eso es clave empezar a competir. Claro, cuando yo voy a empezar a competir en una carrera de 10 kilómetros, no puedo empezar sin un calentamiento. ¿Por qué? Porque si no voy a tener que mantener esos 2, 3, 4 kilómetros hasta que ya el cuerpo me va respondiendo. Claro, todo eso lo tengo que hacer en el calentamiento para que la competición desde el primer kilómetro mi cuerpo esté perfecto para poder competir. Bien, bueno. Entonces, realmente la deficiencia de oxígeno en el entrenamiento es la incapacidad que tiene el organismo para proveer al sistema muscular del oxígeno necesario para poder realizar la actividad deportiva recién iniciada, ¿no? Al contrario, existe lo que es la deuda de oxígeno, y esto es post-entrenamiento. Es una deuda acumulada durante la actividad deportiva que tiene que ser pagada inmediatamente después de terminar la actividad. Claro, si mi sistema muscular está consumiendo mucho oxígeno, le está quitando oxígeno a otras partes. Y todo eso tiene que ser pagado de nuevo. Eso lo vemos aquí. Si volvemos aquí, bien, esto sería la deuda de oxígeno. Hay una deuda que el cuerpo tiene con el resto del organismo para que ese oxígeno llegue. Y esta deuda, como todas las deudas, por lo menos, al menos, se deberían de pagar. Bien, pues esto es lo que se llama deuda de oxígeno. Es post ejercicio en la recuperación, mientras que el déficit de oxígeno es el oxígeno que no llega al sistema muscular porque el cuerpo necesita un tiempo y por eso tenemos que hacer este calentamiento. Entonces, tenemos que intentar en los entrenamientos que son clave y por supuesto en la competición que esta deuda de oxígeno sea nula y para ello tenemos que hacer un buen calentamiento. Esa es la razón por la cual el calentamiento es clave y si no lo hacemos bien nos podemos cargar la competición, podemos llegar a un rendimiento comprometido, limitado, no porque no hayamos hecho los deberes en los entrenamientos, sino porque no hemos en el día X, que tenemos que estar bien, no hemos hecho el calentamiento adecuado, llegamos tarde a la competición, estamos con estrés, que venga, me cambio las zapatillas, el dorsal, tal, pum, empiezo. Así no se puede empezar una competición. Tenemos que empezar con un calentamiento adecuado que requiere su tiempo. Bien, es clave el calentamiento, muy importante. Bueno, hemos visto la diferencia entre deuda y déficit. Bien, entonces, la deficiencia de oxígeno en el entrenamiento, la importancia del calentamiento. ¿Por qué? Porque si no caliento bien, claro, esto es, pues, esto está sacado de uno de los libros que son claves en la fisiología del ejercicio y del deporte, ¿no? Por Wilmore y Kostel. Son, bueno, por dos autores referentes, son una referencia dentro de la fisiología. Entonces realmente aquí está bien especificado en este gráfico, ¿no?
cuando empezamos a correr, aquí estamos en estado de reposo, empezamos a correr y cuando empezamos a correr hay un periodo en donde hay un déficit de oxígeno y este déficit hasta que se llega ya a una fase en donde ya el sistema muscular recibe todo ese oxígeno que necesita y el rendimiento es óptimo. Entonces tenemos que intentar que con nuestro calentamiento esta deuda de oxígeno sea la menor posible. Y para eso tenemos que hacer un buen calentamiento. ¿Cómo hacemos un buen calentamiento? Bueno, pues tenemos un vídeo de esto en mi canal, os lo voy a pasar en la descripción del vídeo, pero básicamente el objetivo es ese. Aquí describo paso por paso cómo hacer un calentamiento, ya no solo antes de una competición, sino antes de cualquier entrenamiento que sea clave, pues un controlado, series. En el caso de rodajes, bueno, pues en los rodajes tenemos que ir empezando poco a poco. Insisto, por eso, cuando yo pongo a mis atletas un entrenamiento en donde les pongo un rodaje de 12 kilómetros a 4,55, eso implica no que tienen que ir a 4,55 desde el primer kilómetro, ni tampoco que el 4,55 es de media de todo el rodaje, sino que empiezan poco a poco. Claro, un rodaje no voy a hacer un calentamiento, pero lo que sí voy a hacer va a ser empezar poco a poco y tardaré 2, 3, 4 kilómetros para ponerme a 4,55 y ahí lo mantengo. El ritmo medio es menor a 4,55, pero el objetivo de ese entrenamiento está realizado. Mientras que un entrenamiento de series o de controlado, claro, ahí hay un calentamiento previo. Y como hay un calentamiento previo, si lo hemos hecho bien, ese déficit de oxígeno lo hemos limitado, y por lo tanto, si hay un controlado de 7 kilómetros a ritmo de 4,15, pues desde el primer kilómetro empiezo a 4,15 y mantengo el 4,15 durante todo el controlado. ¿Por qué? Porque ya he hecho un calentamiento previo. Lo mismo con las series. Como he hecho un calentamiento previo, si son 7 series de 1000 metros a 4 minutos, pues hago 7 repeticiones de 1 kilómetro a 4 minutos. Y en una competición, más todavía. Yo recuerdo, yo tengo una anécdota cuando era niño. Mi padre nunca entendía, me llevaba a competir, tenía pues 11, 12 años, con 12 años, y bueno, pues mi entrenador, como buen entrenador, Antonio Postigo, un referente en el entrenamiento, pues nos acostumbraba a calentar una hora. Hacíamos un calentamiento, y esto lo he hecho pues prácticamente durante toda mi vida deportiva, un calentamiento de una hora. Independientemente de que vaya a correr un 800, un 1500, 10 kilómetros o media maratón, ¿no? Me da igual, una hora de calentamiento. Claro, cuando mi padre me llevaba a competir a la pista con 12 o 13 años y corría un 800 o un 1000, un kilómetro, un 1000, no entendía, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que corras un 1000, que es una competición de menos de 3 minutos y tengas que calentar una hora? Bueno, pues sí, pues estoy preparando una hora a mi cuerpo para poder competir un 1000 metros y por supuesto en velocidad, ¿no? Bueno, pues estoy seguro que todos tenéis en mente, pues en las Olimpiadas o en un campeonato del mundo, cuando nos enseñan imágenes de los velocistas calentando, tal. Si todavía falta hora y media para hacer 100 metros, bueno, van a hacer 100 metros, una carrera menos de 10 segundos y calientan durante más de una hora. Claro, es un proceso que ya no es solo físico o fisiológico, es incluso hasta que estás preparando a tu mente, a tu cabeza, para poder rendir al límite en esos 10 segundos, o en menos de 10 segundos, o en un 1000, o en 10 kilómetros, o en media maratón, o en un maratón. Claro, esto no lo hagáis el primer día, ¿no? A la primera competición, una hora, Luis ha dicho que una hora de calentamiento. Bueno, todo esto hay que entrenarlo, ¿eh? Y hay que entrenarlo pues cuando hacemos pues eso, pues las series, los controlados, etcétera. Bueno, espero que os haya gustado. Esta es la razón por la cual hay que hacer un buen calentamiento. Os pondré el link de cómo hacer un calentamiento en la descripción del vídeo. Si os ha gustado, os agradecería que dierais el like y por supuesto, como siempre, que os suscribierais al canal. Es la mejor manera de agradecer todo el trabajo que hago con vosotros y que deis a la campanita para que cuando saque un vídeo os avise. Gracias y ánimo con ello, ¿eh? Ánimo.